Buenas de nuevo. En este apartado vamos a ver la parte 3 del comportamiento del fuego, donde empezaremos a ver los factores climáticos. El comportamiento del fuego depende de tres factores, que son el tiempo atmosférico o meteorología, factores topográficos y el combustible, que es el único lado del triángulo en el cual podemos actuar. Como vimos en la parte 1 de este tema, el triángulo de fuego pasaba a ser el tetraedro del fuego. En esta parte pasa lo mismo. Al triángulo de fuego le añadimos otra parte más, que es el ambiente del fuego. El ambiente de fuego. El fuego afecta a su entorno inmediato, y este entorno a su vez retroalimenta el incendio. Puede incluso crear sus propias condiciones meteorológicas. No todos los incendios crean ambiente de fuego. Los incendios que muestran un incendio pequeño está limitado a dos dimensiones, la amplitud de sus frentes y la longitud de sus flancos. Y en un incendio grande, el ambiente de fuego puede extenderse varios kilómetros sus dimensiones horizontales, pero también lo hará miles de metros en sentido vertical. Es la dimensión vertical. El desarrollo vertical de esta tercera dimensión, la columna convectiva de humo de un incendio o se ve afectada por tres factores: la intensidad del incendio, la estabilidad de la atmósfera inferior y los vientos en altura. Factores climáticos. Poseen una influencia decisiva en la inclinación y comportamiento de los incendios forestales. No pueden ser alterados, pero sí ser objeto de predicción. Los factores del triángulo de los factores climáticos son la temperatura, el viento y la humedad relativa. La meteorología es importante en los incendios forestales porque el tiempo previo es un factor de riesgo y determina el estado de los combustibles. El tiempo actual es un factor desencadenante y determina la probabilidad de ignición. Y porque el tiempo futuro determina el desarrollo y propagación del fuego. Las variables meteorológicas que influyen en los incendios forestales pueden clasificarse en dos grupos: las que afectan a la posibilidad de inicio del fuego, que son la radiación solar, la precipitación, la temperatura del aire y la humedad relativa, y las que inciden en la velocidad de propagación, que son la velocidad del viento, la dirección del viento y el grado de estabilidad atmosférica. Quedaros bien con este esquema porque es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a desgranar los factores que afectan a la posibilidad de inicio del fuego. El primero que vamos a ver es la radiación solar. Su influencia se considera indirectamente incluyendo su efecto sobre otros factores del comportamiento del fuego, tales como la altitud, el mes y la hora del día, también la orientación de las laderas, la cobertura de nubes y la vegetación afectada. El valor energético de la radiación suele expresarse en calorías por unidad de superficie y de tiempo. Como vemos en la imagen, la radiación solar que recibe la superficie también va a depender de las nubes, humo, contaminación, hora del día y de la estación. Dentro del balance y medida de la radiación nos encontramos al albedo, que es la cantidad de radiación reflejada por una superficie. Las superficies claras tienen valores de albedo superiores a las oscuras, como vemos en la imagen. Precipitación. Es la forma más fácil de cambiar el contenido de humedad del suelo y la vegetación. Influye inmediatamente sobre la humedad relativa y de los combustibles muertos y, días después, en los combustibles vivos al incorporarse el agua del suelo a los tejidos de las plantas. Juega un papel de primera orden en la formulación de los índices de riesgos acumulativos. Temperatura. Es la medida del efecto de la radiación solar y posee un efecto decisivo sobre la vegetación, al regular su desecación y la temperatura interna de los tejidos vegetales. Influye sobre la humedad relativa del aire y, por tanto, sobre la humedad de los combustibles muertos. El valor máximo después del mediodía y valor mínimo justo a la hora del amanecer. Las escalas de temperatura más comúnmente usadas son dos: la escala Celsius y la Fahrenheit. La más difundida en el mundo es la Celsius, que se emplea para mediciones de rutina en superficie y en altura. La escala Fahrenheit se usa en algunos países con el mismo fin, pero para temperaturas relativamente bajas. Para medir la temperatura, el instrumento más utilizado es el termómetro,
de mercurio, de alcohol o digitales. Antes de ver el siguiente apartado, que es la humedad relativa, pasamos a ver qué es el rocío. El rocío se forma a causa de que los cuerpos que, como las plantas, son malos conductores del calor, se enfrían considerablemente en las noches claras y serenas al emitir gran cantidad de radiación calórica hacia el espacio. Las capas de aire en contacto con el suelo y las vegetales se enfrían demasiado, no pudiendo mantener por tanto todo el agua en forma de vapor, la cual se condensa en forma de gotitas siempre que la temperatura sea superior a 0 grados. Estas diminutas gotas una vez se depositan directamente sobre objetos que están en contacto con el aire enfriando y otras caen desde alturas menores de 1 metro. Si la temperatura es lo suficientemente baja, se originan cristales de hielo. Psicrómetro. Es el instrumento que consiste en un termómetro de bulbo seco y uno de bulbo húmedo, que se utiliza para medir el contenido de vapor de agua en el aire. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos aparatos. El húmedo es sensible a la evaporación de agua y debido al enfriamiento que produce la evaporación medirá una temperatura inferior. Si hay poca diferencia entre una y otra temperatura, hay poca evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es alta. Si hay mucha diferencia, hay mucha evaporación, lo cual indica que la humedad relativa es baja. Cuando una masa de aire contiene la máxima cantidad de vapor de agua admisible a una determinada temperatura, es decir, que la humedad relativa llegue al 100%, el aire está saturado. Cuando el aire está saturado, el punto de rocío y la temperatura de bulbo seco y húmedo son iguales. Seguimos con las variables que afectan a la posibilidad de inicio del fuego con la humedad relativa. El contenido de agua en la atmósfera depende principalmente de la temperatura. Cuanto más caliente está en una masa de aire, mayor es la cantidad de vapor de agua que puede retener. Por ejemplo, tenemos un volumen de aire con humedad relativa del 50%. Si esta cantidad de aire pudiese contener un total de 2 litros de agua y tiene 1 litro de agua, tiene la mitad del total de humedad que esta cantidad de aire puede contener. Al aumentar la temperatura del aire, este se expande y su volumen aumenta. La cantidad de agua que hay es la misma, pero en un mayor volumen, o sea que puede contener más agua, y por tanto la humedad relativa menor. El nuevo volumen podría contener hasta 4 litros. Pero como no ha variado la cantidad de agua que tiene, es 1 litro. Y la humedad relativa es una cuarta parte o lo que es lo mismo, un 25%. Humedad relativa. Es uno de los parámetros más importantes en el inicio y comportamiento del fuego. Valores de la humedad relativa por debajo del 30% desencadenan condiciones muy favorables para el inicio y la propagación del fuego, algo que hemos visto en el comportamiento del fuego con la escala del 30. Cuando aumenta la humedad relativa, lo hace también el contenido en humedad del combustible. El punto de rocío es la temperatura a la que empieza a condensar el vapor de agua contenido en el aire produciendo rocío, neblina o en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha. Influye en la disponibilidad del oxígeno para el proceso de la combustión. A una mayor humedad relativa del aire existe una menor proporción de oxígeno en el ambiente, lo que significa un retardo en el proceso. La humedad relativa del aire se duplica con el descenso de la temperatura en 10 grados y se reduce a la mitad con su aumento de 10 grados. Como vemos en la comparativa, la humedad relativa es mayor por la noche y al amanecer, y la temperatura es menor en ese mismo periodo. Mientras tanto, en el periodo diurno, en las horas centrales del día, la temperatura es mayor y disminuye la humedad relativa. Pasamos a ver las variables meteorológicas que inciden en la velocidad de propagación, que como vimos anteriormente son la velocidad del viento, la dirección del viento y el grado de estabilidad atmosférica. ¿Qué es el viento?
El viento es el movimiento del aire que se produce al existir grandes áreas de la superficie terrestre que se calientan, trasladando su temperatura al aire que las rodea, que se vuelve más ligero y asciende, volviendo a la superficie terrestre por efecto de la gravedad en áreas más frías. Estas diferencias de temperatura crean diferencias de presiones atmosféricas en el plano horizontal que dan origen a los movimientos de aire que circulan desde los centros de altas presiones a los de bajas. El aire también se desplaza debido a la rotación de la Tierra y se ve afectado por la fuerza de Coriolis. Debido a este efecto, el viento tiende a avanzar siguiendo una dirección sensiblemente paralela a las isobaras. En el hemisferio norte, el viento, que circula paralelo a los centros de altas presiones, lo hace en sentido de la aguja de reloj, mientras que en el hemisferio sur lo hace al contrario. Sin embargo, en los centros de bajas presiones, la dirección del viento se invierte debido al contacto que se establece en el perímetro con los centros de alta. Bajas presiones y altas presiones. Las altas presiones, el aire en contacto con la Tierra se enfría, o sea que es más denso y más pesado. El aire, al descender, se calienta y disminuye su humedad relativa, por lo tanto, no habrá precipitaciones. Hay estabilidad atmosférica y suele hacer buen tiempo. Bajas presiones. El aire se calienta e incrementa su contenido de vapor de agua, lo que hace que al alcanzar cotas más altas, la temperatura baja, el vapor condensa y se forman las nubes. Hay inestabilidad y suelen producir precipitaciones. Los efectos más destacables del viento en la propagación de los incendios son los siguientes. La desecación del combustible forestal al acelerar la transpiración de las plantas por el descenso de la humedad del aire. Incremento de la intensidad de reacción al añadir mayores cantidades de un reactivo, que es el oxígeno, al proceso químico de la combustión. Inclinación de la llama, lo que provoca mayor eficacia en los procesos de transmisión de energía por radiación, al incidir ésta de forma más perpendicular sobre combustibles adyacentes. Incremento ladera arriba de la eficacia de la transmisión de energía por convección, aumentando su dinamismo. Mayor alcance de los materiales incandescentes como pavesas que ascienden por el vértice de la columna de convección y que pueden ser origen de focos secundarios. Efecto moderador del viento. Durante el día, el viento tiende a reducir la temperatura del aire y la humedad relativa cerca del suelo. Durante la noche, el viento tiende a aumentar la temperatura del aire y a reducir la humedad relativa cerca del suelo, al mezclarse el aire más cálido y seco en altura con el aire cerca del suelo. El enfriamiento de la superficie dependerá también de las nubes. En una noche despejada habrá menor temperatura y más humedad relativa que en una noche nublada, en la cual las nubes no dejan escapar el calor superficial. También hay variación de temperatura y humedad en arbolados, durante el día o la noche. Durante el día, las temperaturas más bajas y humedad relativa más alta se dan debajo de los árboles, mientras que por encima de ellos es al contrario, temperaturas más altas y humedad relativa más baja. Durante la noche es al contrario que en el caso anterior, con temperatura más alta y humedad relativa más baja bajo el arbolado, y sobre el mismo temperatura más baja y humedad relativa más alta. Clasificación de los vientos. Los vientos que nos pueden afectar en un incendio los clasificamos en vientos generales y vientos locales. Ahora vamos a ver los vientos generales. En concreto, vamos a ver los vientos regionales españoles. El levante sopla procedente del Mediterráneo.
Leveche, sopla en las costas de Levante del suroeste. Tramontana, es un viento seco del norte, Cataluña y Baleares. El Cierzo, es un viento frío y seco del noroeste, Valle del Ebro. El Galerna, viento húmedo del noroeste del Cantábrico. El Ábrego, viento húmedo del suroeste en Extremadura y Castilla-La Mancha. Este ha salido en varios exámenes, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Gallego, viento fresco y húmedo del noroeste, meseta del Duero. Y el Solano, que es un viento cálido y seco del este, que sopla en Extremadura y Castilla-La Mancha. Frente frío. Cuando una superficie frontal se desplaza de tal manera que es el aire frío el que desplaza el aire caliente en superficie, como la masa de aire frío es más densa, ataca al aire caliente por debajo, como si fuese una cuña, lo levanta y lo desaloja. Frente cálido. En este caso, el aire caliente avanza sobre el frío, pero al ser este último más pesado, se pega al suelo y a pesar de retirarse la masa fría, no se desaloja totalmente, de manera que el aire cálido asciende suavemente por la superficie frontal que hace de rampa. Frente estacionario. Es aquel que marca la separación entre dos masas de aire entre las que no se manifiesta desplazamiento de una respecto a la otra. La sección es similar a la de un frente cálido. Frente ocluido. Cuando los frentes se han unido forman un frente ocluido o una oclusión. Las oclusiones pueden ser del tipo frente frío o del tipo frente caliente. Vientos dominantes en cada hemisferio. Como vemos en la imagen, tenemos los vientos polares del este entre los 60 grados norte y los 60 grados sur y el polo. Los vientos del oeste que están entre los 30 grados y los 60 grados de latitud, ya sea en el hemisferio norte o sur, y los vientos alisios del noreste entre el ecuador y los 30 grados norte de latitud, o los vientos alisios del sureste entre el ecuador y los 30 grados sur. Vientos locales. No están influidos por la circulación general de la atmósfera, sino por variaciones locales de la topografía, originados por diferencias de temperaturas debido a convección debido al calentamiento diurno, calentamiento y enfriamiento desigual de la superficie y la gravedad. Vientos de ladera. Tenemos los ascendentes que soplan de 11 a 12 horas hasta la puesta de sol, de 6 a 13 km hora y se denominan anabáticos. Descendentes de ladera. De primera hora de la noche hasta las 3 o las 5 horas de la madrugada, de 4 a 10 km por hora y se denominan catabáticos. Vientos de valle. Los ascendentes soplan de 11 a 12 horas hasta la puesta de sol. Tienen una velocidad de 16 a 30 km por hora. Los descendentes de valle soplan de primeras horas de la noche hasta poco antes del amanecer y tienen una velocidad de 5 a 12 km por hora. Brisas marinas. De día se dirigen desde el mar hacia la tierra y de noche a la inversa, entre los 5 y los 10 km por hora. Pueden penetrar en la tierra hasta unos 50 km, en costas muy planas y por la noche en el mar unos 10 km, con velocidad de unos 3 km por hora. Vientos Foehn. Los vientos Foehn son vientos muy secos y cálidos y de gran intensidad. Se producen en relieves montañosos, cuando una masa de aire cálido y húmedo es forzada a salvar ese obstáculo. Esto hace que en la ladera de Barlovento el vapor de agua se enfríe y sufra un proceso de condensación o sublimación inversa, precipitándose en las laderas de Barlovento donde se forman nubes y lluvias orográficas, y el efecto Foehn es el proceso descrito en las laderas de Sotavento y resulta ser un viento secante y muy caliente.
Se han llegado a medir vientos Foehn de 145 km/h con un 3% de humedad relativa. Vientos atravesados. Son vientos que soplan atravesando los cañones o cuencas, transversalmente y no a lo largo. Puede llegar a actuar como una tapadera, impidiendo la salida del aire y de los gases calientes por arriba. Cuando esto ocurre, la temperatura del aire y de los combustibles aumenta y, como resultado, la humedad relativa de los combustibles disminuye, creando una situación potencialmente peligrosa en lo que a incendios forestales se refiere. Efecto rotor y contravientos. El efecto rotor es una consecuencia de las diferentes velocidades de las capas de aire en contacto con el relieve. En cambio, el efecto del contraviento se produce por la diferencia de velocidades entre el viento general y las masas de aire en las zonas de valle y ladera. En la siguiente imagen vemos la escala Bifford. Esta tabla normalmente no suele entrar en los exámenes. Veréis que en internet tenéis muchísimas tablas diferentes. Yo he puesto esta porque es la que creo que mejor está expuesta y descrita, ¿vale? Fijaros que hay 13 modelos del 0 al 12, ¿vale? Y quedaros sobre todo con la tabla de la velocidad del viento, kilómetros por hora, los indicadores muy importantes y luego cómo se llama, si es calma, ventolina, ligero, aunque ya os digo que vais a encontrar muchas tablas de este estilo y algunas cambian el nombre del término del viento. Entonces, bueno, eso lo dejo a vuestra elección si la queréis estudiar o no, porque la verdad es que nunca ha salido en un examen, pero bueno, esta sería para sacar nota.